hacer un análisis de la coyuntura, y uno de los temas que ha marcado la semana tiene que ver con lo que se está trabajando en el Congreso de la República, que tiene que ver con el Código Penal, un cambio, modificaciones en un Código Penal que tiene ya pues el vigente, el último ya 25 años vigente, pero lo que dicen es que con el tiempo se fue convirtiendo en un Frankenstein, ¿no? Porque a todas las normas que estaban ahí establecidas pues se les ha estado agregando lo que dicen parches, de tal manera que en este momento pues necesita definitivamente un cambio. No sé si estamos en este momento con 3 invitados con quienes vamos a conversar exactamente de lo que se trata, porque en el momento en el que ya estaba listo para empezar a debatirse ya en el Pleno esta propuesta de Código Penal, pues desde el Ejecutivo se lanzó una alerta y se dijo, ojo, por favor, hay que mirarlo con más calma porque esto requiere una reflexión argumentada, rigurosa y técnica de lo que se va finalmente a aprobar. Entonces vamos a conversar sobre eso con nuestros invitados, la ex procuradora Delia Muñoz, con el abogado penalista Julio Rodríguez y también con el congresista de la República Martín Belaúnde Moreira. Los tres, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Rosana. ¿Qué Gracias tal? por la invitación. Buenos días. ¿Cómo estás? Delia, ¿tú qué opinas? ¿Realmente es digamos, medio raro este proyecto, desproporcionado, como dicen muchos? Vamos por partes. Todo proyecto siempre va a ser criticado. Siempre van a haber personas que están a favor y siempre hay unas que están en contra. Entonces partamos por allí. En primer lugar, voy a tomar un aspecto conceptual. Hay una primera parte que es muy interesante, que es la adecuación de las normas penales nacionales a estándares internacionales, en todo lo que es tortura, en todo lo que es genocidio, en todo lo que es la reapertura de investigaciones cuando estamos ante delitos de lesa humanidad, que son requerimientos que diferentes estamentos internacionales han venido solicitando al Perú que lo realice, ¿no? Pero en estos casos son de rebaja. Pero lo que pasa es que ya tienes la figura incorporada, y hay un tema de reducción de pena que son cosas que finalmente se pueden ir conversando durante el decurso del desarrollo, pero como idea general es lo que está funcionando el tema de la adecuación. Hay retrocesos en el tema, por ejemplo, de chuponeo, como le decimos, o el delito de difamación, o en el tema de aborto, o en el tema de acoso callejero, pero son ya los aspectos puntuales, y seguramente el doctor Rodríguez, que es penalista, puede entrar en mucho mejor detalle. Sobre todo en los temas de investigación por lesa humanidad, había mucha controversia cuándo es que podemos reabrir o no un proceso. Si bien hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2011 que te habilita a que se pueda reiniciar una investigación porque no funciona la prescripción en los casos en que existe la figura de lesa humanidad, ahora en este código se estaría ordenando y se estaría estableciendo ya la pauta legal. Sí, claro, lo que pasa es que nuevamente ahí también entra también el tema de la desproporción, porque entonces tú dices, ok, el tema de lesa humanidad que ya de por sí suena grueso, entonces ¿cuánto le estás aplicando ahí frente a otros? Así es, el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público han alcanzado los cuadros correspondientes, pero también se incorpora el tema de trata y otro tipo de situaciones. Por ejemplo, ¿no? genocidio, ¿eso va como lesa humanidad? De 20 a 30, claro. 20 a 25. Es lo típico. Pero sicariato, cadena perpetua. Pero lo que pasa es de que, como bien señaló la congresista Pérez Tello, en el tema de genocidio y en otros se dice de que puede haber una detención o privación de la libertad de manera indefinida. Claro, pero pero ok, pasas todo el proceso, finalmente la máxima pena que te pueden dar es 25 años por genocidio. De 20 a 35 años. 20 a 35, 35. Y sicariato, cadena porque perpetua. te manda a matar, cadena perpetua. Pero es desproporcionado, pues un genocida versus un sicario. Podrás ajustarlo en el camino, ¿no? Ahora que están discutiendo la norma, salta este tema, se podrá revisar ese asunto. O sea, yo creo de que es un tema más propio del especialista en el asunto de las penas. Vamos con el doctor Julio Rodríguez, para luego ya que nos cuente qué pasó en el Congreso, si esto lo han sacado así del cajón, del baúl, como dice Pérez Guadalupe, o no, doctor Rodríguez. O sea, sí, su primera impresión de lo que se ha dado a conocer respecto a lo que se está trabajando en el tema del Código Penal. Con total honestidad, mucho peor que malo. ¿Ah, sí? Sí. Esta es una norma que está mal desde el inicio. El artículo primero lo que está estableciendo, y eso es pésimo, que este código tiene como objetivo tutelar la dignidad humana. A ver, un momentito. El artículo de la Constitución establece que lo primero es la persona humana. La dignidad es un atributo de la persona humana. Por lo tanto, a partir de ahí este código comienza mal.
Y si comenzamos a analizar el resto de artículos, es un despropósito. A ver, yo lo he dicho varias veces. Todos seguro acá estamos conscientes de que hay que respetar, tratar bien a los animales. Pero abandonar un animal no puede tener más pena que abandonar un menor de edad, un niño. Sí. No, la diferencia es... Mire lo burdo, Roxana. Abandono de menor, como para la que nos están siguiendo, de 2 a 3 años. Abandono de un animal, 4 años. De 2 a 4. Y mire lo burdo, Roxana. Si yo suministro, ¿no?, productos para animales en mal estado, tengo una pena de 3 años. Más que un aborto simple. O sea, esto es absurdo. Este código, por donde usted lo vea, no tiene una coherencia racional. Lo que se debe proteger en un código penal es lo que la Constitución reconoce. Eso tiene un nombre, se llaman bienes jurídicos. Son valores fundamentales que hacen que podamos convivir pacíficamente en sociedad. En ningún artículo de la Constitución se establece que los animales son un bien jurídico. Eso tiene que tener sanciones administrativas, sin ninguna duda, como en otros países. Pero no tengo que elevarlo a la categoría de bien jurídico por encima de otros. Sí, bueno, o sea, esto es realmente una incoherencia absoluta. Y si comenzamos a ver, hay delitos... Porque claro, digamos, muchos dirían, se ha avanzado tanto justamente que es un mérito que ya se esté contemplando el tema del maltrato a los animales y otros con sanciones penales. Entonces, no puede ser. O sea, siento como que es más civilizado. No es más civilizado. Más civilizado es que ciertos comportamientos tengan consecuencias administrativas como en toda Europa y no elevarlo a categoría de delitos. Si usted revisa además, otra de las proporciones tan criticadas y se vuelve a repetir, es que un homicidio tiene una pena que llega hasta 25 años. Una violación de menor de edad tiene una pena de cadena perpetua. Esto es una carta abierta para que el agresor sexual mate a su víctima, porque si mata a su víctima, tiene menos pena que agredirla sexualmente. ¿Y quién es la principal fuente de prueba? La propia víctima, claro. Entonces, el agresor sexual lo que va a hacer es matar a la víctima para no tener la posibilidad de que lo acusen por haber cometido la agresión sexual. Esto es un despropósito. Este código es muy malo, es un código sin consenso académico. El Código Penal español, solo como ejemplo de 1995, es un código, como cualquier norma, como lo dijo la doctora, pues es criticable. Pero es un código donde se convocó a todos los académicos, a todos los profesores universitarios, a todos los que habían escrito algo al respecto del código, fueron convocados y se hizo un consenso y las normas fueron debatidas entre los académicos. Este código no ha convocado a nadie. ¿Qué pasó en el Congreso de la República, congresista Martín Belaúnde Moreira? Bueno, en primer lugar, yo sé, no es miembro de la Comisión de Justicia, pero digamos, ya como congresista de la República. Yo le voy a decir lo siguiente. El Código Penal que viene de los años 90 es un código que contiene algo así como 500 y tantos artículos y que ha sido modificado 700 veces. Sí, pues por eso es que dicen... Entonces lo que tenemos es un código totalmente distorsionado y ha sido modificado artículo por artículo, delito por delito, y además de las diversas modificaciones del Código Penal hemos tenido algunas señaladas por decretos legislativos. Entonces yo personalmente no soy un penalista en ejercicio como mi distinguido colega el doctor Julio Rodríguez. Considero que un instrumento legal, una norma legal que ha tenido tal número de modificaciones y que tiene que ser aplicado por fiscales y jueces y además tiene que ser obviamente aplicado y defendido por los abogados en el ejercicio penal de la profesión, no puede estar en esa forma tan desparramada. Exitosa. Entonces yo creo... O sea, la necesidad existe, en eso todos estamos de acuerdo. Sobre eso, que sea malo o sea bueno, yo prefiero no hacer juicios tan categóricos respecto de los animales. Pero lo que he escuchado, lo que ha visto, no le fíjese usted, a mí me preocupa en varias cosas. En primer lugar, efectivamente tiene que haber una coherencia de las penas en función de la gravedad de los delitos. En segundo lugar, efectivamente se han dado mediante decretos legislativos una serie de penas en los llamados delitos de flagrancia que son manifiestamente desproporcionadas, como lo que pasó con una señora, creo que se llama Buscaglia, en que por dar una bofetada, cosa que estuvo muy mal, a un policía, creo que terminó condenada primero lo iban a condenar por 8 años y luego terminó en 6. Eso es en mi opinión, una aberración de justicia. Ahora, yo quiero decir lo siguiente. En esas condiciones, se ha venido trabajando en el Congreso, en el anterior Congreso, 5 años, y creo que produjeron un documento
que sirvió de base a los nuevos trabajos de esta ¿cómo comisión? ingresa así? O sea, según esto se ha venido ministro, trabajando. no estaba en la agenda, pues según Sí estaba, según otros sí. Pero el tema está es que el ministro no el se ha ministro, convocado a otros. No, yo diría que, en mi opinión, yo no formo parte de los trabajos. Sí, lo sabemos. Yo tengo entendido que se ha convocado a mucha gente. Yo no voy a hacer la defensa de la Comisión de Justicia ni de su Claro, presidente. pero sí estamos de acuerdo en que no podría salir una norma, un código sin la colaboración o la participación de todos los sectores involucrados. Bueno, yo creo que se ha convocado a mucha gente. Ahora bien, en este asunto yo quisiera hacer dos alcances, si tú me lo permites, estimada Roxana. Primero, el delito de genocidio existe desde hace bastante tiempo, porque es un delito derivado de la Convención de Genocidio, y la Convención de Genocidio, si mal no recuerdo, fue ratificada por el Perú. La Convención de Roma. Perdón, la Convención de Roma es otra. Claro, el Estatuto de Roma es genocidio. Sí, no, por favor, hagamos una distinción. La Convención de Genocidio es ley vigente en el Perú, ya estaba incorporada en el Código Penal. Me parece de los años, es ley, se ratificó por el Perú en los años 70 y está incorporada en el Código Penal, por lo menos desde el actual Código Penal, el llamado actual, que ha sido 1000 veces modificado. Ahora bien, los delitos que establece el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, como todos sabemos, se aprobó entre las partes, se aprobó sujeto a ratificación en el año 1998. El Perú lo ratificó en octubre del año 2001. O sea que recién se incorporó a la legislación peruana el año 2001. Y hay varios artículos indispensables, digamos, que todos mis colegas estoy seguro que los conocen de memoria, y es que las normas no se aplican retroactivamente. Entonces la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra, y el delito de agresión, que es un delito de tipo internacional vigente a partir del año 2010, solo se aplican a partir de la vigencia de ese delito. Eso es algo que debemos tomar en cuenta. Pero está bien, pero en este caso se replantea, sí, pues. Bueno, no se puede aplicar eso retroactivamente. No puede, esos delitos solo se convirtieron en figuras delictivas en el Perú cuando el Perú, en octubre del año 2001, ratificó el Estatuto de Roma. Ahora, yo quisiera hacer... para poder escuchar también... Yo quisiera hacer un pequeño alcance en este caso. Yo he seguido este asunto. No soy penalista, pero sí introduje presenté dos veces un proyecto de ley. Mi proyecto de ley está referido al mínimo de edad de responsabilidad penal. Nuestra responsabilidad penal es 18 años. Lo que yo planteo es que para ciertos delitos de particular ferocidad, de particular violencia, sicarios jóvenes, por ejemplo, esa responsabilidad penal sea rebajada a 16 años. ¿Por qué 16 años? En primer lugar, porque en la legislación comparada hay muchísimos países que tienen a los 16 años. Pero chocas con convenciones. No hay yo lo que sí quiero decir es que esta reforma no choca con ningún instrumento internacional del cual el Perú es parte. Y quiero decir que se los exige, no se les aplica la pena de muerte. Segundo, tienen que ser juzgados en tribunales especiales, y tercero, tiene que ser internado en cárceles especiales. Ese es mi punto de vista y yo propugno esa modificación específica. Perfecto. Doctora Delia. Sí, acá hay dos soluciones: o seguimos con este código que nadie comprende y nadie entiende porque tiene... O sea, el anterior. Con el que está vigente. El Frankenstein, con el que está vigente, que cada vez de que uno tiene que analizar y revisar una norma, tiene que ver la historia de cada artículo. ¿Y cuántas veces fue modificado? Entonces, el Perú, que es un país que es uno de los países que continúa siendo de los más quejados a nivel interamericano y mundial, cuando tú vas a llevar la representación y a plantear las cuestiones del Estado peruano en manejo de debido proceso y de lo que son garantías judiciales, y vas en un tema penal que son frecuentes, lo primero por lo que tú resbalas como país es porque tienes una norma que es absolutamente inmanejable, que es muy difícil. Ahí hay un tema de fondo que también hay que tener en consideración. En segundo lugar, en el tema de la imprescriptibilidad hay esta situación en que, lo vuelvo a repetir, en el año 2011, en febrero, el Tribunal Constitucional estableció que como los delitos de lesa humanidad son atentatorios contra el individuo mismo, no se pueden deducir excepciones para que no se investigue un hecho que es calificado como esta condición, ¿no? Entonces, en el Perú sí estamos yendo a aplicar lesa humanidad y otro tipo de delitos antes del Código de Roma.
¿no? Entonces, y tenemos esta ambivalencia. Y en cuanto al tema de los menores, en Argentina se ha tenido la experiencia de rebajar la edad para aplicar sanciones penales, considerándolos como adultos. Acaban de salir 2 comentarios del sistema internacional en el cual critican este tratamiento de los menores como adultos para efectos de sancionarlos penalmente. En fin, cada sociedad puede ir escogiendo sus modelos. Ahora, lo que plantean es de que nos quedemos con este código, que pasemos a uno que puede ser de repente malo, muy malo o lo que fuere, pero la alternativa tendría que ser, muy bien, se quieren que vayan todos los expertos, las personas, cuánto va a durar esto, cómo va a ser, qué cosa, porque si no nos volvemos a quedar siempre en el nivel de debate y siempre en el nivel de las críticas. Claro, pero digamos, o sea, todos estamos conscientes de que es necesario y urgente, claro. Pero de ahí a que por esa urgencia salgamos con cualquier, yo voy a ser la malvada, mamarracho, si es que eso, no es, de repente estoy siendo demasiado mala, pero, o sea, porque no deja de sorprendernos, pues, toda esta la desproporcionalidad, sobre totalmente todo, de acuerdo, ¿no es cierto? Totalmente y sobre todo, sí, acuerdo, pues, que tanto ¿no? se convoca a otros o no, porque si no hay esa socialización de un código penal, donde estén todas las partes incluidas, que se recojan las opiniones de todos, desde el Ejecutivo, que está piteando ahorita, hasta el de otras instancias que puede salir. En el Perú, a diferencia de Colombia, que tienen leyes que limitan los actos de los funcionarios públicos desde un año antes del cambio de gobierno, por lo cual no pueden ni contratar personal ni dictarse otro tipo de normas, en el Perú no existe esa restricción. En consecuencia, el Congreso continúa teniendo la prerrogativa y dependerá de ellos, de las conversaciones y del diálogo que se puede hacer para ver si en los meses que faltan hasta que se dé el cambio de gobierno se puede avanzar o no. Claro. Doctor Rodríguez, citemos algunos casos, por ejemplo, ¿no? Entonces, de los que se han estado de alguna manera chequeando, ¿no? Asesinato de policías, magistrados, ¿no es cierto? Entonces, esto estaba en 20 años a 35, creo, ¿no? Pero ahora lesiones graves, seguidas de muerte, en caso de muerte le dan de 15 a 20, perdón, vamos con lesiones graves, seguidas de muerte, de muerte, ¿no? Era de 15 a 20, ahora es de 12 a 15, entonces se reduce. Ese es uno de los casos. Violencia y resistencia a la autoridad. Eran de 8 a 12, ahora es de 6 a 12. Entonces, así como estos, hay varios otros casos en los que se están reduciendo la pena, como señalan desde el Ejecutivo algunos ministros. Sí lo he escuchado, pero lamentablemente el criterio de reducir o aumentar penas tiene que estar evidentemente plasmado sobre respetar un principio que se llama jerarquía de bienes jurídicos. Yo tengo que proteger con la mayor pena lo que es más importante en la sociedad. Y obvio, tengo que comenzar con la vida. Y por eso yo sí estoy de acuerdo con esta primera parte del código que establece una serie de comportamientos típicos ligados a castigar todas aquellas conductas que afecten la condición de ser humano, delitos de lesa humanidad. Eso es indiscutible. Su imprescriptibilidad también, porque ha sido determinado por diversos órganos, incluso por el Tribunal Europeo. Porque evidentemente en esos casos, cuando es el Estado el que va a apañar un acto de lesa humanidad, el Estado tiene todos los mecanismos para evitar la persecución. Por eso se hace imprescriptible. Pero eso sería ser el único caso de imprescriptibilidad, porque la prescripción es un derecho humano que le ha costado a la humanidad que se lo otorgue. La Revolución Francesa tuvo miles de muertos, sangre que corrió en diversos países para que la prescripción sea un derecho de todos. Entonces no podemos, sobre pretexto de la ineficiencia del Estado, comenzar a estirar la imprescriptibilidad a otro delito que no sea el de lesa humanidad. Y lo que sí he escuchado hace un momento, y yo debo manifestar otra vez, este código es muy malo. Y es muy malo. Lo que no puedo también es bajar la edad de responsabilidad penal. Y solo por varias razones. ¿Por qué? Porque, digamos, eso en términos ya, digamos, populistas, es un poco lo que la gente pide. Pero ¿cómo nos libramos? Ya, pues, ya, ¿y cuál es el principal problema en de la calle? Sicarios que tú dices que lo bajas a 16, se consiguen un sicario de 14. Y luego se lo conseguirán de 12. Seguro. Entonces, ¿y cómo se maneja eso? A ver, Roxana, usted ha hecho la pregunta más importante. Esto no modifica la realidad. El texto penal no modifica la realidad en ninguna parte del mundo. Si yo quiero tener menos crímenes, no voy a usar un código penal para reducirlo. Si quiero tener menos crímenes de verdad como Estado, tengo que apostar por políticas sociales, por políticas de represión y por políticas de prevención en el corto plazo. Pero no por colocar en un código al día siguiente cambió la realidad. Al revés, es la realidad la que va modificando las normas.
Y este código es muy malo porque además, yo le voy a comentar algo, es un código que se va filtrando, en mi opinión, totalmente desde la perspectiva académica, se va filtrando lobbies que hacen ver cómo se protegen unas cosas más que otras, y eso es absurdo. El artículo 359 de este proyecto castiga la clonación, ¿no es cierto?, o adulteración de terminales de celulares con una pena de hasta 10 años de privación de libertad. Si yo agarro en este momento, según este código, este proyecto, una pistola y le meto un balazo acá a mi distinguido congresista y lo dejo inválido el resto de su vida, mi pena máxima es 8. ¿Es absurdo o no es absurdo? Dios, no, claro, uno se queda así perpleja. Este código está plagado de eso. Te han metido de contrabando lobbies. ¿Por qué? Porque esta norma, ¿a quién beneficia? Obviamente, a un grupo empresarial fuerte, a un conjunto de empresas fuertes. Y así uno comienza a analizar y va a ver estas filtraciones. El tema de los menores de edad, a ver, vayamos a los países que han tenido éxito en reducir la injerencia de criminalidad de menores de edad. España, Inglaterra. ¿Cómo lo han hecho? No lo han hecho con represión. Pero igual, si se quisiera, si esa fuera la intención, ¿se podría? No, porque no entiendo podría. que los convenios internacionales... En eso sí estoy total desacuerdo. Sí se puede hacer conforme a los convenios. Con los convenios internacionales, no sin existe tumbárselos. Ninguna prohibición en ninguno de esos convenios. Lo que existe son los 3 requisitos que yo le acabo de mencionar. Ahora, la legislación comparada. En España... el mínimo de responsabilidad penal es 16 años y en algunos casos se baja a 14. En algunos países, en Gran Bretaña, por ejemplo, en la República de Irlanda... ¿Pero funcionaron? Fíjese usted, ¿funcionaron? Eso es una pregunta que nosotros no estamos... No, pero digamos, pero es que si vamos a jugárnosla por una propuesta de ese tipo, tenemos que saber realmente si va a tener un correlato o no. Sacar una estadística. En el Perú, el año pasado, se cometieron 288 asesinatos. De ellos, 1/3 fueron cometidos por sicarios. Y de ese tercio, la mitad fueron cometidos por sicarios juveniles. Entonces, el gran problema que hay con este tipo de delincuencia juvenil es que estos jóvenes menores de 18, mayores de 16 que cometen esos delitos, saben perfectamente que no son delincuentes sino son infractores. Y en la inmensa mayoría de casos están libres en la calle a los 21 años. Entonces son utilizados precisamente por las bandas organizadas para cometer todo este tipo de delitos. Y yo me refiero a la rebaja de la edad a delitos de tipo violento. Parricidios, homicidios, feminicidios, en todos los que tienen que hacer con la muerte de los seres humanos. Si el doctor Rodríguez dice que esto es la panacea, bueno, yo diría que no es la panacea, evidentemente. Lo que se trata es de establecer una norma coherente en la que un joven de 16 años que debe tener el discernimiento suficiente para saber que matar no es malo, que asaltar, que matar es malo, que asaltar es malo, que violar es malo, etcétera, etcétera, y que además tiene la fuerza, la destreza, la capacidad física para realizar todo este tipo de acciones, debe saber que eso le debe traer una consecuencia. Sí. Entonces, sobre eso yo creo que es una si me permite decir lo siguiente, para terminar con la idea. En Chile, por ejemplo, el vecino más inmediato, el límite de la responsabilidad penal, digamos, la edad mínima es 16 años. Ahí tienen este agregado, que el juez en cada caso determine si ese joven actuó con discernimiento. Yo personalmente no lo he puesto en el proyecto que yo tengo. Creo que hay un sector muy amplio de la opinión pública. No, que va a estar totalmente de acuerdo con usted. Pero se le puede llamar populista o no populista, puede ser. Yo respeto inmensamente la capacidad de los especialistas profesionales. Yo no soy penalista, yo soy simplemente abogado. Pero yo creo que la ley responde a las necesidades sociales. Pero también hay un marco dentro del cual uno se puede mover. Con todo respeto. Por eso, nos vamos a ir a una brevísima pausa para regresar y seguir conversando. Comentarios sobre la imprescriptibilidad y no sobre la Convención de Roma. Lo que yo voy también es que en el Perú recién se hizo ley peruana en el año 2001. Hay que tener en cuenta. Lo que también quiero saber es un poco los límites en los que uno se puede mover, así como cuando estamos hablando en el caso de las penas para sancionarlo de manera más dura a un chico de 16 años.
¿Cuánto de estos convenios? No propongo ningún aumento de pena. Los convenios internacionales, ¿hasta dónde nos están limitando? Y de repente, pues muchas de estas propuestas, como lo señaló en algún momento pues Delia Muñoz, pues tiene que ver con esa adecuación también. Entonces, eso lo vamos a ver después de esta brevísima pausa comercial. Ya regresamos con nuestros invitados, el abogado penalista Julio Rodríguez, la ex procuradora Delia Muñoz y el congresista Martín Belaúnde Moreira. Ya regresamos con Rosana Cueva en Exitosa. Futbolista y salsera de juerga. Diario Caribeña te lo cuenta todo. Si la modelo tumbó a político, Diario Caribeña lo vio y lo dijo primero. Esos datos y chismes en boca de todos salen antes en Diario Caribeña. Y también regalos, cupones y promociones. Gana a Diario Caribeña. Es farándula, entretenimiento, actualidad y policial. Caribeña, un diario como tú, a solo 50 céntimos. Única respuesta. Radio Exitosa. Radio Exitosa. En Lima, 95.5. El microinformativo de Exitosa. En Exitosa, la temperatura. En Lima, 22 grados con 12 de radiación ultravioleta. 9:35, funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco informaron que el vuelo en helicóptero del presidente Ollanta Humala sobre Machu Picchu habría afectado la estructura de nuestro principal santuario turístico. El miércoles de la próxima semana estará listo el informe de la Comisión de Fiscalización sobre el caso de la desaparición de pañales de un almacén del Ministerio de la Mujer, adelantó el titular de ese grupo, Gustavo Rondón. El Servicio de Administración Tributaria de Lima realizará este 11, 12 y 13 de mayo el remate de vehículos que fueron llevados al depósito del organismo y cuyos propietarios no cumplieron con pagar papeletas. Decenas de madres y mujeres extranjeras protestaron frente a la Superintendencia de Migraciones para exigir el cumplimiento de una ley emitida que les permite regularizar su permanencia en el país sin el aval de sus parejas peruanas que las han sometido a violencia intrafamiliar. 2 mujeres heridas y una menor fallecida fue el resultado de un accidente registrado en la Costa Verde, a la altura de la playa Los Yuyos. El conductor perdió el control del auto e impactó contra el separador central de concreto, quedando en el carril contrario. Estas y otras informaciones las puede leer en Diario Exitosa, noticias bien dichas, sin intereses de ninguna parte, totalmente independientes. Diario Exitosa, 50 céntimos que informan 100% la verdad. Encuéntralo en tu kiosco preferido. Usted está en Radio Exitosa 95.5, continúe con Rosana Cueva en Exitosa, 9:36. Radio Exitosa. En Lima, 95.5. Continuamos con Rosana Cueva en Exitosa. Bien, cuando son ya las 9:37 de la mañana, seguimos con nuestros invitados, el abogado penalista Julio Rodríguez, la ex procuradora Delia Muñoz y el congresista Martín Belaúnde Moreira. Voy a compartir también con ustedes algunas de lo que se ha estado diciendo desde, digamos, algunas de las críticas. Por ejemplo, es hecho que tipos penales ya previstos en la ley y que son urgentes, han desaparecido. Eso es lo que ha dicho, por ejemplo, el ministro Pérez Guadalupe. Otro punto que se ha notado, ¿qué ha pasado con el tema de los notarios? Dicen, pues los notarios antes tenían que asumir algún tipo de responsabilidades, ahora ya no. Entonces, por ejemplo, si participan o en uno de estos casos de delito de usurpación o aprovechando su función, pues esos temas, ya esas sanciones en todo caso también se habrían reducido notablemente. Otro tema que ha preocupado incluso a la prensa es que en el caso, por ejemplo, de chuponeo, antes si tú interceptabas una comunicación de manera ilegal, pues la pena iba entre 5 y 10, ahora ha pasado de 4 a 6. Sin embargo,
Para el que difunde el material chuponeado, que antes no había ningún tipo de sanción, ahora solo por la difusión te podrían dar 5 años. Entonces, el que chuponea puede tener pues máximo 6 y el que lo difunde 5. Entonces, son cosas que no dejan de sorprender y llamar la atención. Señor Rodríguez, ¿hay este tipo así de cambios de esta naturaleza? Bueno, sí, el código lo que ha hecho, este proyecto, perdón, ha hecho, entiendo yo, una suerte de ir pegando propuestas de muchos. Y se nota, porque se nota en este texto que no hay una uniformidad de criterios. Cuando un código no es elaborado sobre la base de un criterio de uniformidad, hasta tengo problemas de redacción. En la forma en que se redacta una parte del código se nota que es redactado por una persona distinta. Como un copy-paste así tomado de varios lados donde no hay así un espíritu que lo... Y es por eso que sucede lo que usted señala, que tengo comportamientos que tienen más pena que otros, que no deberían tenerlo, comienzo a desaparecer figuras que sí merecerían estar y otras que no deberían estar las coloco en el código. Es decir, en buena cuenta esto tiene que ser revisado de manera exhaustiva. Y si hay voluntad política de hacerlo, se convoca a un grupo de especialistas y esto en 6 meses ya tiene una opinión técnica. Ahora, si ya quieren debatirla políticamente, ese es otro asunto, pero una opinión técnica, convocando a todos los especialistas, podría en 6 meses dar un código muchísimo mejor que este. Ahora, lo que quería comenzar, porque después estamos con Delia, que quedó pendiente su opinión en la ronda anterior, es los convenios internacionales, de alguna manera, es un límite, digamos, tenemos que estar adecuados a cada uno de ellos. Obviamente, si los hemos firmado, tenemos que adecuar este código a esos convenios. ¿Nos van a limitar? Obviamente tenemos que adecuarlos, así como nos colocan la posibilidad de introducir figuras de lesa humanidad, porque hemos suscrito todos esos convenios, también tenemos prohibiciones que están ligadas a que, en buena cuenta, y por eso se presentan todas las directivas de organismos internacionales respecto al tema de los menores de edad. ¿Pero eso obedecería a que se han reducido muchas de esas penas? Digamos, es una manera de entender por qué de repente se han planteado así, ¿no? No, para nada. ¿No? Eso no tiene nada que ver con la reducción de penas. Lo que tiene que ver literalmente es con la incorporación de tipos penales. La reducción de penas es una decisión política que se va a establecer sobre la base de jerarquías. De jerarquías que protejo con mayor énfasis en virtud a que es lo más importante. Y es donde ahí se produce esta desjerarquización, porque acabo protegiendo cosas que son menos importantes con más pena. Delia. A ver, retomemos el tema de los menores en el ámbito internacional. En el año 85 hubo un acuerdo de Naciones Unidas en el que deja, podríamos decir, en la capacidad de cada país de establecer cuándo va a sancionar a menores como personas infractoras. Y lo que le pide es que tiene que haber una proporcionalidad y que tiene que adecuarse a la realidad de cada país y le da una serie de indicativos de cómo es de que debe de actuar, ¿no? Eso responde a cada sociedad. Ahora, veamos en el tema... A cada sociedad. A cada sociedad, porque cada país escoge cuál es el bien jurídico tutelado y en cuáles va a considerar o no que los menores tienen que ser considerados adultos para poder ser castigados, ¿no? Porque antes de que adquieran la mayoría de edad se les va a considerar siempre infractores y con muchos niveles de protección, ¿no? Ahora, vayamos al tema de los convenios. Una cosa son los convenios y otra cosa son los documentos o las sentencias que pueden surgir a raíz de la aplicación de estos convenios dentro de un proceso de supervisión al Estado, ¿no? Donde se generan las obligaciones de carácter concreto y que allí han existido en los últimos tiempos muchas preocupaciones por el tema de los delitos de tortura, por el tema del aborto, la despenalización del mismo, han existido el problema de lesa humanidad, han existido una serie de cuestiones que ya salen del convenio y tienen que incorporarse en la legislación nacional. Porque hay una sentencia que te va diciendo, en este punto tu legislación es anticonvencional, así que la tienes que mejorar, ¿no? Entonces hay que tener esos dos niveles de diferenciación muy claros. Ahora, entrando al tema ya de las fallas, es evidente de que para mí... ¿Hay tipos penales en ese sentido, digamos, que lo que está con que sí se han retirado? De los que se exigen de fuera, no se pueden retirar tampoco, ¿no? Ahora, donde sí yo encuentro fallas serias en la línea de lo que señala el doctor Rodríguez, no soy penalista, pero sí me ha llamado poderosamente la atención que, por ejemplo, el delito de difamación, que está claramente vinculado al de libertad de expresión, se continúa penalizando y además se incrementa la pena, con lo cual el delito de opinión, de poder decir lo que uno realmente quiera,
pasa a convertirse ya con una pena mucho más elevada en un delito como de los que ha estado comentando el doctor Rodríguez, de un mayor peso. Yo creo de que esto sí es realmente bastante inaceptable, y en todo lo que se refiere a los delitos sexuales como aborto y todo lo demás, también se encuentra un incremento en la penalización cuando al Perú le están solicitando de que tiene que liberar, así es, alguno de estos temas, ¿no? El congresista. Fíjese usted, yo quiero hacer una referencia específica a un pacto internacional del cual el Perú es parte. Me refiero al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1966, fue ratificado por el Perú en el año 1978. Y además el primer protocolo facultativo de ese pacto ratificado por Perú en el año 1980. El inciso quinto del artículo sexto de ese pacto, y lo cito literalmente: no se impondrá la pena de muerte por delitos, así dice, cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. Entonces, ese pacto, que es ley peruana, presume o acepta perfectamente la posibilidad de que los menores de 18 años que pueden cometer delitos. El hecho es que internacionalmente tenemos una gran diversidad de edades mínimas de responsabilidad penal. Yo dije, en Chile, 16 años, con la intervención del juez para determinar si ese joven de 16 años y menor de 18 años ha actuado con discernimiento. En Costa Rica me parece que hay algo en dos etapas. Pero igual en España ¿no? Hay de 14 a 16 años. En muchos países europeos está en 16 años. Sí. Aquí yo he visto en cortes de Inglaterra que niños así simplemente son en Irlanda de 7 años. Sí. En fin, pero son situaciones pero me refiero que el tema en Estados Unidos, por favor. Sí, lo que pasa es que me gustaría que lo veamos en toda la complejidad del asunto. En Estados Unidos eso depende de la legislación de cada estado. De manera pues que existe una gran diversidad. Pero yo insisto, los requisitos fundamentales que tiene que cumplir el Perú, no a la pena de muerte, que por ejemplo no existe, aunque hay intentos para que exista para otros delitos cuando eso no sería posible de acuerdo al Pacto de San José. Bien, eso como primer punto. Segundo punto, tribunales especiales. Y segundo punto, y tercer punto, internamiento en cárceles. Ese por ejemplo. Ese es un punto importante. Ese es un punto importante. No hay, pero tendrán que haber. Tendrán que haber. Pero lo que no podemos tener es a menores de edad que no son delincuentes, sino infractores, que pueden cometer delitos sumamente graves y que a los 21 años salgan. Eso para mí es una situación de peligro en la sociedad. Ese es mi punto de vista, con todo respeto por el punto de vista. No, claro, pero lo que pasa es que es claro, estamos... Muñoz y del distinguido doctor Julio Rodríguez. En eso quiero resumir. No, queda clarísimo. Y eso no viola ninguna norma penal. Lo único que quisiera decir es que conforme al Estatuto de Roma, los crímenes establecidos en ese convenio internacional, que es ley peruana desde octubre del año 2001, no pueden aplicarse retroactivamente. Eso es lo que quiero decir. Ya. En todo caso serán para los delitos cometidos a partir de la diligencia de ese estatuto. No, claro. Doctor Rodríguez, o sea, lo que sí está claro es que en un país que está en este momento pues azotado de la manera en que está azotado por la violencia delincuencial, la violencia en la casa, por todos lados, ¿no es cierto? En la pista uno se para y viene uno de estos y simplemente te atropella y no pasa absolutamente nada. Obviamente hay un pedido de mano dura. ¿Cómo se compatibiliza esa mano dura, que uno quisiera pues pena de muerte casi para todos, más un código penal civilizado y efectivo? Fácil, pero es muy sencillo. Facilísimo. Pues no parece, ¿no? Pero no es por el código, es porque apliquen lo que ya tenemos. Y el problema... Pero lo que ya tenemos no dicen que... No lo aplican. Usted lo acaba de decir, simplemente no lo aplican. Y por lo tanto, como no hay una consecuencia jurídica material de lo que yo he hecho, es decir, no hay una sanción que se imponga inmediatamente en términos racionales, ojo, porque después, en un momento, si quiere usted, lo discutiremos, pero el tema del proceso inmediato es también algo absurdo y, en mi opinión, absolutamente inconstitucional. Es decir, yo no puedo tener una justicia que se demore 10 años en resolver un proceso, pero tampoco puedo tener una que se demore 48 horas. Y lo han dicho todos los expertos. O sea, la justicia
lenta ya no es justicia, y la muy rápida, con esos plazos, es venganza. O sea que hay que tener el justo medio para ello. Lo que este código hace, en mi opinión, es generar una serie de confusiones y va a generar, si es que finalmente se aprueba, mayores problemas de lo que ya tenemos. Yo sí quiero comentar algo respecto a la difamación, porque yo he escrito varios artículos de la difamación y tengo clarísimo que este artículo previsto acá, así como el que está vigente en el Código Penal actual, no censuran la opinión. Somos, por mandato constitucional, un país que no castiga la opinión. No confundamos la opinión con el ataque denostativo, peyorativo, ya, pero ¿por qué no se canaliza de otra manera? ¿Por qué no administrativo? ¿Por qué tiene que ser penal? ¿Por qué por una opinión corre ese riesgo de tener en la cárcel? No, es que no, eso es mentira. ¿Cómo que no? No hay, ¿cómo que no? Sí. La opinión. Magali Medina terminó en la cárcel, nos puede caer bien o no nos puede caer bien, pero terminó en la cárcel. Y en este caso Rafa León igual le han dado, pero le han dicho ya, pues, ¿cómo no es la palabrita que suspendida? O sea, igual ven a firmar nomás, ¿no? Pero el tema de la señora Magali Medina, como otros casos, no es por opinar. No hay que confundirnos. El periodista que hace labor de investigación tiene que informar con veracidad. Si quebranta la veracidad e informa falsamente, comete delito. Sí. Así de claro. Pero lo puedes canalizar de otra manera. O sea, digamos, medios internacionales se mueren de miedo a sacar una nota porque te exigen que 5 abogados te la miren antes. ¿Por qué? Porque hay una especie de responsabilidad compartida, además, con el medio, ¿no? O sea, si tú en una cadena internacional sales con una información falsa, tienes que pagar una millonada de reparación, pero no vas a la cárcel. Depende de los países. Dependiendo de los países, es cierto, dependiendo de los países. Es una opción política, no es que lo que esté acá esté mal por estar así. El periodista que actúa con veracidad no le va a pasar nunca nada. Sí, pero es opinión, pues. O sea, lo de Rafa León es, por ejemplo, es la línea, es el límite, si no se termina de fijar. No, entonces... el TC lo ha fijado, otra vez, hay un error. El Tribunal Constitucional ha fijado línea por línea el tema de la opinión. En primer lugar, la opinión tiene que ser libre. Uno puede opinar de lo que sea, en virtud que la persona sea una persona pública, es decir, o sea un funcionario público o sea un personaje público. Mi opinión respecto a lo que hace a esa persona pública es absolutamente libre. Si acá alguno de los presentes va a decir que nuestro actual presidente hipotéticamente es un incompetente, es la opinión respecto a su función. Eso no puede ser castigado. Pero si yo a un determinado funcionario público lo ataco denostativamente, por ejemplo, digo que determinado ministro es un homosexual, no tiene nada que ver con su función. Puedo estar opinando, pero eso sí es delictivo porque afecta el honor. El honor, y mira, ¿en qué momento deja de ser opinión? No, es que ya no es opinión, porque no tiene nada que ver. Es una opinión peyorativa, es una opinión difamante. Y ese ejemplo que te genera responsabilidades, pero es tu opinión. No, cuando es difamante y cuando es denostativa, deja de ser una opinión que busque construir las bases de un Estado democrático de derecho. El honor sistemáticamente, mire usted, está ubicado después de los bienes jurídicos que protegen la condición más importante, vida e integridad física, porque si alguien es afectado en su honor, el honor es concebido como la capacidad de sociabilizar, y si mi honor lo mancilla, ya no puedo sociabilizar. Entonces, esa es la naturaleza por la cual se coloca sistemáticamente, después del bien jurídico, vida e integridad física, el honor. Es trascendental. Y lamentablemente en este país, salvo periodistas como usted y como otros que son terriblemente respetuosos de la veracidad, terriblemente respetuosos de que una opinión tiene que ser construida sobre bases sólidas, hay una serie de periodistas que no son así. Delia, ¿qué opinas al respecto? Mira, el doctor tiene la visión de la afectación al bien jurídico tutelado. Yo tengo la visión de que el derecho de libertad de opinión es una fuente transversal de una sociedad de carácter democrático, que hay que tenerlo suelto, que fluye, que corra, y cuando ocurren excesos tienes que sancionarlo, y la tendencia mundial es a que lo sancionas con dinero, con indemnización, con reparación. En Europa hace varios años se cambió y se dejó de despenalizar. En un inicio hubo mucho abuso, sobre todo por lo que se conoce como prensa amarilla, ¿no? Y se pusieron en un inicio también multas muy bajas, muy pequeñas, y hay 2 casos famosos. Carolina de Mónaco llega al Tribunal Europeo y allí se establecen las bases de lo que es honor, figura pública, actos privados, y es a partir de allí de que las
multas, las indemnizaciones ascienden ya de manera millonaria. Y hoy día llegamos a ese estándar donde hay un control muy fuerte de la información que estás entregando y de cómo te pronuncias, ¿no? Hemos tenido de que la película ganadora del Oscar es Spotlight, que te habla de cómo es de que se hace una investigación, cómo es que sale pública, todo este tipo de hechos, ¿no? Entonces yo pienso de que la opinión siempre va a ser opinión. Cuando yo opino de ti y te puedo decir cosas y hay falsas, que cautelar también el tema de la libertad de expresión. Yo sé profesamente de que estoy actuando dolosamente contigo, ¿no? Entonces, determíname esa situación y oblígame a que te resarzas de la misma manera. Hoy el día en El País un periódico te puede sacar 40 portadas. Yo conozco un caso de un ex procurador que fue encargado de anticorrupción, lo retiraron, portada de diarios y de todo lo demás. 4 años de proceso, se demostró que todo era falso y el diario que había generado su salida le sacó en la página número 8 un recuadro de 4x5, ¿no? Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? Yo creo de que siempre cuando llegamos al tema de justicia, hablamos a la necesidad de regular una serie de sectores y factores de la sociedad, que lo que ocurre en la actualidad es de que no hay un sistema de justicia que funcione de una manera pronta, eficaz, adecuada y uniforme y con garantía de precedente, ¿no? A ver, bien, yo diría lo siguiente: no se requiere ser un sabio de sabiduría infusa para darse cuenta cuando se da una opinión sobre este proyecto que el doctor Rodríguez, en ejercicio de su derecho a opinión, está criticando en términos bastante explícitos, por no llamar duros, y cuando se está afectando el honor de las personas que pueden ser aquellos que hayan intervenido en ese proyecto de un cuerpo de ley. Entonces, la crítica es a los hechos, la crítica es, si se quiere, al contenido de la opinión, pero la crítica no puede estar dirigida a la calidad humana de la persona. Si nosotros estamos hablando o criticando o haciendo un análisis de esta ley o de cualquier otra, no podemos referirnos a las circunstancias personales de su autora, no de su autor o de su autora. No podemos estar calificando si es o no homosexual o cosa por el estilo. La sanción tiene que ser administrativa o tiene que ser penal. El insulto, la afectación del honor y el término ya excesivamente peyorativos merece algún tipo de sanción. Este es un tema, con todo respeto, mi querida doctora, este es un tema que está en discusión. Yo personalmente no creo en la elevación de las penas, personalmente creo en la proporcionalidad de las penas. Y en todas estas críticas que se hacen a la desproporción real o aparente de muchas de las penas que se estarían introduciendo en este proyecto, es algo que merece efectivamente estudio. Es algo que entiendo yo, la Comisión de Justicia viene estudiando en estos momentos. ¿Penal o administrativa? No, ese es otro tema. No, pero en el caso de difamación, puntualmente. Yo personalmente creo, en este momento me inclinaría a conservar todavía dentro del área penal, todavía, no tengo la mente totalmente hecha, esos delitos, pero considero también que las personas deben ser muy cuidadosas. Totalmente de acuerdo. Yo soy muy crítica de los cuando se refieren al honor y a las características completamente de acuerdo. Y tenemos que autorregularnos personales, individuales de aquellas de aquellos entes humanos, por llamarlo de una forma, a los cuales se están refiriendo. Esa es mi opinión, con todo respeto para los demás. Ahora, la parte si esto lo vamos a llevar al ámbito privado de un ejercicio del derecho para que haya una indemnización, yo tengo que ser también bien claro. O sea, una persona afectada en su honor va a ir a un proceso civil de conocimiento a esperar 12 años que lo indemnicen. Me parece un abuso. Claro, ahí llegamos al tema de justicia, pues. Y todo lo que usted dice, Roxana, ahí está el artículo 252, como lo está actualmente en el artículo 135, si mi memoria no me traiciona, cuando nunca hay afectación al honor, y lo dice, críticas literarias, artísticas, científicas, lo dice claramente, apreciaciones e informaciones que contengan conceptos desfavorables cuando tengan que ver con la función pública. Claro, lo que pasa es que termina, a veces, claro, eso es para marcar lo objetivo, ¿no? Pero a veces termina siendo tan subjetivo. Pero la subjetividad, en este caso, hay que tenerla muy en claro. O sea, hay estándares mínimos. Por eso el estándar mínimo... Claro, uno no puede salir pues con insultos, ¿no? El tarado... Pero es que salen. Muchas veces salen, y por escrito, ¿no? Sí, que queda escrito por ahí, ¿no? Y efectivamente obtener la indemnización y obtener la rectificación.
Ni siquiera la indemnización, la rectificación puede ser algo sumamente difícil. Ese es mi Está bien. Ya sabemos que si se va al voto, ya sabemos. Rosana, yo estoy de acuerdo con usted, debemos tener una evolución paulatina, ir despenalizando muchas figuras, entre ellas la difamación. Pero no la puedo despenalizar de un día para otro si no construyo un mecanismo paralelo, en donde, como usted dijo, claro, tengo que hacer inmediatamente al medio solidario con la opinión que acabe, ¿no?, emitiendo la persona que trabaja para ese medio. Porque hay más controles. Correcto. Y establecer algo que usted ha dicho. Eso hoy día en derecho penal se llama, ¿no es cierto?, compliance. Es decir, personas, oficiales de cumplimiento para cada actividad específica al interior de la actividad privada, que comienzan a colocar ciertos límites cuando esto puede generar un peligro para determinadas personas. Y evidentemente un medio de comunicación social que lance opiniones y que lance aseveraciones respecto a personas puede generar un peligro en el honor. Entonces podríamos colocar límites para que esto se vaya estableciendo y evitando así las lesiones a estas personas. Pero tengo que hacerlo antes y después de claro, penalizar. que en una empresa cualquiera sería un control de calidad. Correcto. ¿No? La libertad no puede basarse en un control de calidad. El único control que cabe es la veracidad, o sea, la concordancia con el hecho. No, estoy tratando de comparar en ese sentido, porque eso creo yo. Yo personalmente soy periodista como usted, yo escribo 6 artículos al mes. Y he escrito durante 30 años en los periódicos. En Oiga, en Expreso, eventualmente en El Comercio, etcétera. Y la verdad es que, al igual que tú, mi querida Rosana, procuro no insultar, lo cual no me limita mi derecho a criticar y en algunos casos censurar. Mire, yo quería comentar un ejemplo. Los estándares efectivamente van hacia que despenalicemos. Y quiero poner un ejemplo de esta mesa. Y voy a tomar al doctor Rodríguez para el ejemplo. El doctor Rodríguez ha hecho 2 comentarios. Uno dijo de que el código era mucho más que malo, ¿no es cierto? Y el segundo, cuando él comentó, dijo porque estos artículos parece que son productos de lobby de empresas muy grandes, ¿no es cierto? Uy, difamación, pruébelo. O sea, pruébelo, ya ese tema, según su criterio, ya sería una opinión difamante, porque ya salió del ámbito profesional, ya salió del ámbito. Y hay una acusación. Para mí continúa siendo opinión, ¿no? Pero según lo que él mismo nos señaló, esa frase, donde siguiendo también la inclinación que ha dicho el doctor Moreira, ya no es, perdón, Belaunde, disculpe. No me recorte mi nombre. Es que como es el día de la mamá, me estoy acordando de que hay que saludarla, de ella todos los días. Entonces, pero no recorte mi nombre. Entraríamos en ese tipo de discusiones. No, ya salió fuera del ámbito, ahí tiene ya una calificación del esto, del otro, porque ha dicho que es lobby, que si el autor, que si fuera. Entonces, yo creo de que ese tipo de cuestiones no tienen que discutirse dentro del ámbito penal, ¿no? Ese tipo de cuestiones hay que llevar y nuevamente aterrizamos en el ámbito de justicia, porque la justicia es lo que no está funcionando, el sistema de solución de controversias peruano no funciona y a eso es a lo que hay que apuntalar todo lo que se haga. Para cerrar, nos ganó el tiempo. Esto está totalmente establecido en este código, tengo en este proyecto como en el código vigente. Las críticas científicas, todas las ciencias, incluidas las ciencias humanas, pueden hacer críticas, y las críticas es al texto. Y por lo tanto eso no tiene ninguna sanción, y lo establece el código. O sea, uno puede criticar el texto abiertamente, decir que es peor que malo, y está dentro de los alcances de la tipicidad absoluta. Entonces no es necesario. O sea, seamos claros. Lo otro, quiero cerrar con algo, Rosana, que no han mencionado en la mesa, pero sí que es muy, pero muy peligroso. Tiene un apartado de este código que es el título 5 a partir del artículo 101, que establece medidas especiales postpenales. Ya. Claro, que dicen seguimiento, pero entiendo que era para casos tipo terrorismo, narcotráfico. Quiero saber si el que sale en libertad... Léalo usted, no lo han establecido para eso, lo han dejado abierto. Está abierto. Está abierto, con lo cual es un peligro. Es decir, una persona que estuvo presa, purgó pena, supuestamente está redimido, estuvo 5 años internado, porque a alguien se le ocurre decir, bueno, tú igual sigues siendo peligroso, entonces ahora te voy a aplicar medidas postdelictuales. Te voy a seguir, te voy a vigilar, te voy a obligar a ir a un juzgado a dar cuenta, a un determinado lugar. Esto es el regreso a la Santa Inquisición, ¿no? Esto es peligrosísimo. Sí, bueno, es cierto. Creo que hay bastante todavía por mirar, ¿no? Y vamos hay mucho por mirar, pero yo diría lo siguiente: no se requiere ser un sabio portentoso para darse cuenta cuando se insulta y cuando no se insulta. Eso es el tema de difamación. Bien, bueno, pues vamos a ver, y sobre todo, como decíamos desde el inicio, que se pueda convocar a todos los sectores que tienen que ver con este tema, ¿no? Por lo mismo que es tan importante. Muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros esta mañana. Son las 10:02, momento de retirarme. No se olvide, no deje de ver este domingo Panorama con, por supuesto, reportajes exclusivos. En este caso vamos a tener unas fotografías
respecto al tratamiento, los protocolos que se veían en el caso de la señora Nadine Heredia en Brasil. ¿Usurpación de funciones o no? En todo caso, usted mismo lo decidirá. Y nos reencontramos el próximo sábado a las 8 de la mañana. Buenos días.